Bien, hermanos, pues ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Qué gusto tener a todos estos hermosos matrimonios. Y que respondimos la última pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la última pregunta? Que si nos habíamos enojado contra nuestra esposa o esposo, ¿no? Y creo que todos nos quedamos calladitos. Bien, vamos a empezar con la reflexión. ¿Cuál es el mensaje más hermoso y precioso y necesario que necesitan nuestras vidas? El Evangelio, lo vimos en la mañana. El Evangelio es el mensaje gozoso de Dios, sus buenas noticias para la salvación de nosotros. Ese es el mensaje más glorioso que necesitamos. De hecho, el Evangelio presenta una relación profunda, íntima, perfecta entre Dios y su creación. La Biblia, por ejemplo, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso, hermanos, es una buena noticia. Hay una relación de paz con Dios. El Evangelio es esa buena noticia. Hay una relación con Dios. Y en la Escritura encontramos diversas formas en que se presenta este tipo de relación. Por ejemplo, la Biblia presenta una relación de padre e hijos. Hay una relación ahí. Y lo que quiere la Biblia hacer notar es la relación que existe para nosotros. También la Biblia presenta que hay una relación de un rey y súbditos. Y pretende la Biblia mostrarnos cómo es esta relación. La Biblia también presenta una relación de somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí se dan cuenta que hay una relación profunda y estrecha? Pero sin duda, una de las relaciones más gloriosas y perfectas que la Biblia usa muchas veces es la relación matrimonial. La relación matrimonial presenta esta idea, esta noción que nos ayuda a mirar lo que es el Evangelio para nuestras vidas. Vamos a meditar un poco en este tema, pero quiero que noten que el matrimonio es importante para Dios. Es muy importante y en la Biblia se cita de muchas maneras. Por ejemplo, ya desde Génesis, ¿cómo inicia la Biblia? Dios creando el universo y crea el matrimonio, instituye el matrimonio, es el autor del matrimonio. ¿Cómo termina la Biblia? Con un matrimonio diciendo, la esposa y la novia dicen, ven Señor Jesús. Jesús, en su primera descripción de Juan, de su primera señal, ¿en dónde la hizo la primera señal? En unas bodas. Es importante el matrimonio, hermanos, es muy importante. De hecho, hay un autor, Martin Lloyd-Jones, que escribió un libro del matrimonio y dice lo siguiente, escuchen. Solamente el cristiano entiende y aprecia verdaderamente el matrimonio. Solamente el cristiano entiende y aprecia verdaderamente el matrimonio. Así que vamos hoy a mirar algún pasaje que nos ayude a mirar las implicaciones, el panorama, la importancia de lo que es el matrimonio. Acompáñenme a un libro de la Biblia. Normalmente para explicar del matrimonio hay varios pasajes. Está Corintios, está Pedro, está Génesis, lo que Jesús dijo. Pero en esta ocasión vamos a ir a Efesios. Ustedes lo conocen. Efesios 5, 22 al 33. Solamente vamos a leer unas partes de ahí, pero acompáñame a Efesios. Efesios 5, 22. Y vayan siguiéndome con su vista porque no voy a leer todo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Perfecto. La Biblia dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y hasta ahí me voy a detener. Fíjense que hay aquí cosas importantes que nos dice el matrimonio. A la esposa le dice en un verbo imperativo, no es una opción para la esposa, sino le dice, sométete a tu esposo. Y al marido le dice, ama a tu esposo, y también en una forma imperativa, no hay opción. Pero si se dan cuenta, el pasaje siempre nos muestra un enfoque. Las esposas tienen que someterse como al Señor, y los esposos amar a sus esposas así como Cristo. Así que hay un enfoque de este mandamiento incluso. Martin Lloyd-Jones, nuevamente me remito a él, dice, el matrimonio solo puede ser totalmente entendido
en la medida en que entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia. Porque ustedes saben que en este pasaje después se presenta esta relación de lo que Cristo ha hecho con su iglesia y que nos presenta que así ustedes tienen que amar, así ustedes tienen que someterse. Por lo tanto, si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos meditando en el mensaje que está escrito aquí, no vamos a entender el Evangelio en todas sus implicaciones, ni mucho menos poder vivir un matrimonio al diseño de Dios. Así que, hermanos, tenemos que estar en la palabra, meditar en la palabra. Esa es nuestra máxima autoridad. Ahora, el texto que acabamos de leer no es como esa galleta de la fortuna de los chinos, no sé si lo han comido ustedes, en donde la abren y sale un pasaje, un texto y ya como tu suerte, ¿no? Lo que acabamos de leer no es eso. No es una galleta que leímos y decimos, bueno, me dice que yo me someta, me dice que yo ame. Nuestro texto forma parte de una carta. Así que para poder entender este pasaje, lo que vamos a hacer es mirar los versículos anteriores, los capítulos anteriores. Quiero que hagamos este ejercicio. Acompáñenme en este viaje. ¿Alguno de ustedes ha visto una película donde se suben a un helicóptero y va un narrador y empieza a subir hacia, digamos, a un destino en particular y van viendo la naturaleza, van viendo el bosque, van viendo el agua, el océano? ¿Sí han visto un tipo de películas o algo similar? Lo que pretendo que hagamos en este momento es de que tomemos la mano de nuestra pareja, subamos a un helicóptero, el narrador es Pablo en Efesios, y vayamos rumbo a la isla del matrimonio. Vamos a ver los bosques, vamos a ver el océano, vamos a ver lo que se ha diseñado respecto al matrimonio. Así que mientras vamos haciendo esto, yo quiero que tú vayas con tu esposa agarrada de la mano y viendo lo que la Biblia dice rumbo al camino de la isla del matrimonio. ¿Sale? ¿Estás listo para el viaje? Bien, bien. Vamos a Efesios capítulo 1. Espero que no se mareen en este viaje. Vamos a Efesios capítulo 1 y empezamos ahí en el versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo escribió esta carta desde la cárcel, un lugar no cómodo, un lugar quizás no tan agradable, un lugar no como el de nosotros ahorita, y lo escribió hacia los santos y fieles. Y fíjense la construcción de cómo inicia Pablo, porque dice que ellos son santos y fieles. ¿Y dónde están? En Cristo. Son santos y fieles que están en Cristo. Son personas y hombres y mujeres, en nuestro caso matrimonios, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, que han sido perdonados, que han sido amados, que son hijos de Dios. Son santos y fieles que están en Cristo. Ahí están contenidos. Pero fíjense también que nuestro texto dice que no solamente están en Cristo, sino ¿dónde más están? En Éfeso. O sea, son santos y fieles, declarados justos por Dios, posicionalmente delante de Dios, son santos posicionalmente delante de Dios, pero esos santos están en un mundo caído. Y para efectos de nuestra ilustración, son santos que están en el matrimonio. La santidad, hermanos, es parte del propósito de Dios para sus hijos. El ser más como Jesús. Y el matrimonio es una expresión más para poder vivir en santidad. No es un lugar donde no podemos vivir en santidad, sino es un lugar más donde podemos vivir en santidad, porque estamos en Cristo y estamos casados. Pero aquí hay una buena noticia en todo esto, porque el pasaje nos dice, o una de las implicaciones es: aquel que nos ha santificado y que nos dice que andemos en santidad, va con nosotros. Aquel que dicen crean en mí y que nos llama a ser fieles a Dios, nos dice yo soy fiel para estar con ustedes. Hermanos, si somos llamados santos y fieles, el santo y fiel va con nosotros en tu matrimonio. Y eso es una buena noticia. Así que el primer punto, por si alguien va anotando, porque conforme vayamos viendo, vamos a ver puntos de todo esto. El primer punto que quiero destacar de esto es que tenemos un llamado en el matrimonio: ser santos y fieles. Tenemos un llamado, y este llamado implica una buena noticia: ya somos delante de Dios santos, ya somos delante de Dios sus hijos.
Sigamos en este recorrido, en ese avión, en ese helicóptero. Versículo 3, acompáñame al versículo 3, ahí en el mismo capítulo. Dice el pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo ahora en este pasaje empieza alabando a Dios, diciendo: tú eres bendito, Señor. ¿Y por qué causa Pablo está diciendo eso? Porque dice: tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Eres extremadamente bendito. No es que tú te hagas bendito, sino que tú ya eres bendito. Y Pablo está alabando a Dios y nos dice la razón de eso. Hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Así que los versículos que continúan desde el 3 o desde el 4 hasta el 14 son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Fíjense, acompáñenme. Versículo 4, yo voy a nada más como enlistarlas, pueden usar otro tipo de palabras, pero versículo 4 podemos decir: somos escogidos, santificados, limpiados. Versículo 5, somos amados, predestinados, adoptados. Versículo 6, somos aceptados. Versículo 7, somos redimidos, perdonados nuestros pecados. Versículo 8, somos sabios. Versículo 11, somos herederos. 12, somos trofeos para su alabanza. 13, somos sellados con el Espíritu Santo. 14, somos suyos. Hermanos, estas son bendiciones espirituales imperecederas. Imperecederas. Tu amor por tu esposo o tu esposa puede fluctuar, pero estas bendiciones son imperecederas, no tienen caducidad, porque Dios las ha prometido, Dios las ha dado. Y estas son grandiosas y hermosísimas promesas, y ninguna de estas participamos nosotros. Dios dice: son mis bendiciones que se las doy a ustedes de manera gratuita. Matrimonios, quizás estés pasando por momentos difíciles, pero recuerda todo lo que Dios te ha dado. Esposa, esposo, todo lo que tienes en el Señor Jesucristo. Es que yo no me siento tan amado o tan amada por mi esposa. Es que si él fuera más cariñoso, es que si él o ella viera el esfuerzo que yo hago por él. Y la idea de este pasaje es que miren nuestra identidad que tenemos en el Señor. Tenemos una base sólida sobre la cual edificarnos como personas, la roca que es Cristo Jesús. Hace unos días un matrimonio, escuchaba el testimonio de un matrimonio que no es cristiano, que está pasando por muchas dificultades, y yo decía: qué terrible, porque ellos no tienen una base sólida sobre la cual fundamentarse, porque podrán venir truenos y lluvias y vientos, pero la casa no se derribará porque está sobre estas bendiciones. Nuestra identidad, tú como esposa, como esposo, está definida por lo que Dios dice que tú eres y lo que tú tienes en el Señor. Y esas son algunas cosas que nos ha dado Dios. Así que Dios, que nos ha dado todas estas bendiciones, nos dice: tenemos una identidad en el Señor. Así que cuando pasemos por esos momentos difíciles, recuerda esos pasajes. Segundo punto, conforme a esto, no solamente tenemos un llamado, sino tenemos identidad. Continuemos, demos una vuelta a la hoja. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él nos dio vida, no vosotros. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora Pablo pasa, ustedes saben, a describir la vida que teníamos antes de Cristo Jesús. Hermanos, si somos honestos, la vida sin Cristo Jesús era vacía y vanidad. Estaba viciada por nuestros deseos y nos conducíamos nosotros mismos voluntariamente y gozosamente a nuestra perdición sin el Señor. Pero el pasaje que continúa en este texto nos dice: pero Dios mostró su misericordia. Y en el texto que leímos está el énfasis de: Dios les ha dado vida. Ustedes estaban muertos sin el Señor, pero Dios hizo algo por ustedes de manera individual y personal. Les ha dado vida. Ante la pregunta de los apóstoles, cuando llegaron a decir: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús. Los apóstoles, Jesús les respondió a ellos: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Hermanos, tenemos vida en el Señor Jesucristo. Él nos ha dado vida. Y lo que significa esto, a donde quiero guiarlos, es de que si Él nos dio vida, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador.
No solamente Él nos da la vida, sino Él nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida, para el camino de la piedad. Nos ha dado sus promesas, su palabra. Él es nuestro proveedor, Él nos sustenta, Él es fiel, Él es nuestro todo. Él es la vida nuestra. Por lo tanto, solo hay un Mesías, solamente hay un Salvador. Y parece que a veces en nuestros matrimonios, uno de los problemas que tenemos es de que hacemos a nuestra pareja nuestro Mesías. Es que tú debes hacerme feliz. Es que tú debes hacer que yo me sienta amada. Es que tú debes ser mi proveedor. Tú debes darme todo lo que yo necesito, porque si no, no estoy bien, no estoy satisfecho o satisfecha. Y el pasaje es: no puedes ponerle esta carga a tu esposo o a tu esposa, porque estás equivocada, estás equivocado. El que te dio la vida es el Señor. Él es tu proveedor, Él es tu sustentador, y los dos dependen de Dios. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Tenemos, hermanos, que afianzarnos a esta idea de que mi esposo, mi esposa no es mi Mesías. Necesitamos acudir una y otra vez a depender completamente de Dios. Nuestro tercer punto entonces es: el primero es tenemos un llamado, tenemos identidad, y lo segundo, tenemos vida. Avancemos. Versículo 14 de ese mismo capítulo 2, versículo 14 al 16, y fíjense lo que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante su cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Antes, hermanos, había una aparente rivalidad o separación entre los judíos y los gentiles. De hecho, en el santuario había una preeminencia, obviamente, para el pueblo judío, y había un lugar reservado muy atrás para los gentiles. Había una separación, pero la Biblia nos dice que Cristo vino y rompió el velo, y ahora estos dos pueblos que estaban separados han sido reunidos en Cristo Jesús. Son uno. No hay más división, no hay más separación, no hay más favoritismo en cierta forma. No hay nada que el pueblo favorito de Dios, sino en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles son hechos uno, son su pueblo y son especiales para Dios. Gálatas nos dice esa misma forma. Gálatas 3:28, no vayas ahí. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y la idea es: ya no hay nadie del que deba de sentirse superior al otro, por nada. Así que, esposo, tú no eres mejor ni mayor que tu esposa. Esposa, tú no eres mayor ni mejor que tu esposo. En Cristo tenemos la misma clase de valor, valemos lo mismo, somos hijos de Dios. Más adelante, fíjense, en el capítulo 3, versículo 6, voy a leer solamente un fragmento de ahí, parece que es el final, y dice que somos miembros del mismo cuerpo, hablando obviamente de gentiles y judíos, pero enfocándonos a nosotros. Esos que estaban separados ahora están formando parte del cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a tratar de hacer este ejercicio. ¿Qué pasaría si por alguna razón, si pudieran pensar y hablar partes de nuestros órganos, un ojo dijera: voy a competir contra el otro para saber quién es el más bonito? Y se enojan, y uno mira para allá y otro mira para allá. ¿Qué pasaría, hermanos? Viscos. Sería un monstruo, ¿no? A veces. Y en última instancia, el cuerpo colapsaría, hermano. No podría hacer nada, no podría conducirse bien. ¿Qué pasaría si un pie decide pelearse con el otro por saber quién es más valioso, por saber quién huele menos? Y un pie decide: hoy voy para allá y hoy me voy para allá. ¿Qué pasaría, hermanos? No podrían caminar, el cuerpo colapsaría completamente. Y la idea que tratan de transmitirnos es de que somos únicos, especiales, y nadie es superior al otro. Nadie. Tenemos funciones particulares, cada quien tiene sus roles y sus tareas, pero delante de Dios tenemos el mismo valor. Y es
ilógico, así como este ojo mire para allá y este para allá y este pie para allá y para allá, que tú te estés peleando con tu esposo, con tu esposa, por decir, es que yo soy mejor, es que yo doy más dinero a la casa, es que yo estoy cuidando a los niños, es que yo hago esto en la iglesia, es que por cualquier razón. La idea es de que tenemos el mismo valor delante de Dios. Esposos, tú eres hecho servidor de Dios para servir a tu esposa. ¿Lo escuchaste? Esposas, tú eres servidora de Dios para servir a tu esposo, y eso no te hace menor, te hace hijo de Dios. Así que nuestro cuarto punto, repasemos, tenemos un llamado, tenemos identidad, tenemos, ya no me acuerdo el otro, ¿cuál era? Vida. Tenemos vida, gracias, ¿no? Y este último, tenemos el mismo valor. Avancemos más adelante. Capítulo 3, versículo 18 al 19. Estamos, hermanos, como les decía, yendo a la isla del matrimonio. Estamos viendo el panorama de cómo Dios ha diseñado el matrimonio de creyentes, de sus hijos. Efesios 3, 18 al 19 es Pablo orando y dice: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí Pablo está hablando por esos santos y fieles. Y fíjense que Pablo tiene en su mente un propósito profundo y superior, un propósito que domina su mente y que lo trata de transmitir a ellos, de cuál era su enfoque, su énfasis. ¿Sí lo notan? El amor, ¿verdad? Que puedan conocer el amor de Cristo Jesús. Pablo no está orando: Señor, para efectos de nuestro tema, te pido que Gamaliel sea un mejor esposo con Gris. Te pido que Gris sea una mejor esposa para Gamaliel. Te pido que les ayudes con sus problemas. Aunque esas cosas tenemos que orarlas, hermanos, y presentarlas delante de Dios. Pero fíjense que Pablo, uno de sus puntos más elevados en esta oración es que podamos comprender, atesorar, conocer el amor de Cristo Jesús. La mayor preocupación para nuestra vida es esa, hermanos: conocer, atesorar, saborear, disfrutar, meditar, contemplar, experimentar y vivir y manifestar el amor de Cristo Jesús. Y Pablo usa expresiones como si el amor de Dios tuviera longitudes, ¿no? Dice el amor de Dios que excede nuestro entendimiento, que sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, como si eso se pudiera medir. Pero la idea que nos está transmitiendo es: conózcanlo, vívanlo, compréndanlo, atesórenlo, recuérdenlo, medítenlo. Miren el amor tan profundo que Cristo ha tenido con ustedes, hermanos. Ustedes y yo íbamos a la condenación. No merecíamos absolutamente nada de Dios. Somos sus criaturas y de manera voluntaria no queríamos nada de Dios. Pero Dios fue por nosotros, abrió nuestro entendimiento a través de su palabra, de su predicación. Una persona fue hacia nosotros, nos compartió el evangelio y pudimos comprender nuestro pecado y el infinito y eterno amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, creo que muchas veces nos separamos en nuestros matrimonios de esta idea de comprender, atesorar, meditar, recordar el amor de Dios en Cristo Jesús que tuvo con nosotros. Entonces, una de las cosas que tú tienes que hacer con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, es pedirle a Dios: Señor, ayuda a que mi esposa pueda entender más del amor de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, ayúdame a mí a meditar profundamente y con devoción de tu amor a través de tu palabra. Y afecta mi vida. Cuando Pablo empezó a meditar acerca del amor de Dios en Corintios, dice: el amor de Cristo me constriñe, pensando en esto, que uno murió. La palabra constriñir implicaba incluso como atormentar, como empujar, como ser dominado, ser sometido a su amor. Hermanos, tenemos que meditar constantemente en el amor de Dios que ha tenido contigo, con tu esposo. Nuestro quinto punto es: tenemos un propósito: conocer, saborear y manifestar el amor de Dios. Hasta este punto, hermanos, lo que quise enlistar en estos 5 puntos es algo de lo que tenemos ya en el Señor.
Todo esto tú puedes recurrir en cualquier momento de tu vida ahí. Eso es lo que tú ya tienes en el Señor. No te enfoques en lo que no tienes con tu esposo, no te enfoques en lo que te falta con tu matrimonio, aunque tiene su lugar. Pero mi punto es, mira lo que sí tienes en el Señor. Mira lo que sí disfruta en tu matrimonio. Como les compartía, este matrimonio del que escuché, yo decía, qué terrible es vivir sin esperanza en el matrimonio sin Dios. Tú no eres igual, hermano. Si tú eres cristiano, tienes esperanza, una buena noticia. Y a veces tendrás que dejar ahí todas las cosas y recordar lo que sí tienes en el Señor. Pero ahora avanzamos. Efesios capítulo 4 y capítulo 5, pero voy a tratar de irlo resumiendo. Efesios capítulo 4. Quiero que noten algunos pasajes y quiero que seas muy diestro en la Biblia. Vamos a pasar del capítulo 4 al capítulo 5. Voy a leer algunos pasajes y quiero que notes unas palabras que se repiten, porque de ahí va a salir nuestro punto. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, que gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como Cristo también nos amó. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es el común denominador? Andar. Esa es la palabra, ese es el común denominador. En la Biblia, en estos pasajes, se muestra no solamente la idea de andar hacia allá y no andar hacia allá. No anden como necios, anden como sabios. También la Biblia usa la idea de despójense del viejo hombre, vístanse de nuevo. También la Biblia usa la idea de no se embriaguen de vino, sean llenos de... O sea, la idea es, hagan algo y dejen de hacer esto. Y todo esto, hermanos, del capítulo 4 y 5, es la respuesta de esos santos y fieles de todo lo que hemos visto, de lo que ya tienen. Ustedes ya son perdonados, son amados, son reconciliados, les ha Dios dado las bendiciones espirituales, ha quitado las enemistades. Todo esto es lo que ustedes tienen. Por lo tanto, anden en amor. Miren algunos pasajes. Ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 2, voy a estar citando algunos versículos. Dice: con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 25, desecha la mentira, habla la verdad. 26, airaos, pero no pequéis. Versículo 27, no deis el lugar al diablo. 28, no roben, sino trabajen y compartan. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, esposa, sino la que sea para la edificación de su matrimonio. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Ese es el versículo 31. El 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Capítulo 5, versículo 1, anden en amor. Versículo 4, no palabras deshonestas, sean agradecidos. Versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas. 16, aprovechen bien el tiempo. 19, hablando entre vosotros con salmos. 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, no tendría obviamente tiempo para explicar cada una de estas cosas, lo que habla la Biblia, y mi intención es solamente mostrarles un panorama de este camino rumbo al matrimonio, de lo que el matrimonio es. Y aquí ya estamos aterrizando en nuestro pasaje inicial. Así que su tarea de ustedes en sus casas con su esposa es mirar y ver y leer toda la carta de Efesios. Llegamos a nuestro pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 31 al 33. Estamos viendo en este camino rumbo a esa isla paradisíaca. Ya nos hemos bajado, hemos visto todo lo que tenemos en el Señor. Todo lo que tenemos en el Señor es hermoso. Todo lo que Dios ha diseñado es bueno, perfecto y agradable. Y ahora estamos ahí. Versículo 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Después de todo lo que hemos visto, hermanos, de aquí surge la idea: esposas, sométanse a sus esposos, sométanse, por todo lo que hemos visto de lo que Dios ha hecho contigo, esposa. Porque de esta manera tú estás representando parte de lo que significa el Evangelio. Cristo se sometió obedientemente a la voluntad del Padre, y no lo hizo a regañadientes, lo hizo gustosamente, agradecido con el Padre, sabiendo que Él es bueno y perfecto. Obviamente nuestro esposo no es perfecto y completamente bueno, ¿no? Pero nuestro mandamiento es: al tú someterte a tu esposo de formas adecuadas, estás representando el Evangelio del Señor. Estás representando cómo es que Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Esposos, amen a sus esposas. Mira cómo Cristo amó a su esposa. Y para mí, el énfasis mayor, o el que tiene quizás, si pudiéramos poner, alguien que tiene más responsabilidad, es el esposo. De ti depende, en cierta forma, cómo se muestra el Evangelio en tu matrimonio, porque a ti te está llamando a decir: ama a tu esposa como Cristo amaba a su iglesia. ¿Y cómo la amó Cristo a su iglesia? ¿Tenía una iglesia que le buscaba? ¿Tenían personas que lo buscaban, que lo amaban, que le respetaban? En ninguna manera. Cristo buscó a personas que no le amaban, que no le valoraban, que no le buscaban, que no le seguían, pero Cristo sacrificialmente entregó toda su vida para amar a esa esposa, a esa iglesia suya, a ti y a mí. Esposo, la encomienda es para ti mayormente. Tienes que amar a tu esposa de manera sacrificial. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Toda la vida, cada día. Tienes que hacer notar en ella y al mundo entero la expresión del Evangelio de que Dios me amó así, y por lo tanto yo quiero amar a mi esposa de esta misma manera, como Cristo me amó a mí. El llamado entonces para el matrimonio es un llamado en primer lugar que nos hace poner nuestros ojos en Cristo Jesús. El problema que pasa en nuestros matrimonios, en cualquier situación, es de que desviamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad de lo que Cristo ha hecho y nos ha dado. Ahí empieza nuestro problema, hermanos. Cuando estás buscando lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y no al Señor mismo en tu matrimonio. Antes de ser esposo, primeramente eres santo y fiel. Antes de ser esposa, primeramente eres santo y fiel. Santa y fiel. Antes de ser servidores unos del otro, tú eres servidor del Señor. Amando a tu esposa, estás sirviendo al Señor. Sometiéndote a tu esposa, estás sirviendo al Señor. Nuestro sexto punto es entonces: andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es esto: ser dominados, sujetados, ser llenos, controlados por la palabra del Señor, de su Espíritu Santo, de todas aquellas cosas que Él dice: hazlo en amor, no lo hagas en amor. Sexto punto: andemos en el Espíritu. Pero no termina ahí nuestro viaje. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este viaje en la isla del matrimonio, ya estamos ahí, en nuestra casa, solos, con la esposa y el esposo, viviendo para siempre. Nadie más, solamente nosotros estamos ahí, y esta es una exhortación: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para amarse unos a otros, para servirnos unos al otro. Tenemos que fortalecernos el uno al otro en el poder de la fuerza del Señor. Pero Pablo también nos dice, continuando el versículo 11: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Lo necesitan, esposos, lo necesitas, esposa, para vivir el diseño de lo que Dios ha dicho del matrimonio. Pero también esténse alertas, porque ahora están en una lucha campal, en cierta forma. Y el enemigo no es tu esposa. El enemigo es el diablo, es las insinuaciones de nuestros propios corazones, de envidia, de rencor, de resentimiento, de enemistades, nuestras propias inclinaciones y deseos de querer ser superior, de querer sobresalir. Estamos peleando contra nosotros mismos. Y el texto nos dice: vístanse, porque ahora están en una lucha, en una batalla, en una guerra. No es contra tu esposo, obviamente. Ustedes somos nosotros, los matrimonios cristianos, un testimonio, hermanos. Obviamente ya lo hemos dicho, del amor de Dios, de Cristo Jesús para con su iglesia, pero también somos un testimonio bíblico de lo que es el Evangelio. Tu matrimonio, nuestro matrimonio, es ese campo, no solamente de batalla, sino un campo de gracia, donde Dios quiere formarnos más como Cristo Jesús. Y nuestro principal enemigo eres tú, tu esposo. Yo mismo soy mi propio enemigo y necesito estar sometido y andar en espíritu, como la dice la Escritura. Estén firmes entonces. Dios obviamente ya ha vencido el maligno. Esa es la ventaja que tenemos como creyentes. Ya ha vencido el maligno, ya ha sido dominado. Estén velando, estén en oración, matrimonios. Porque tú vas a tener deseos contrarios a lo que dice la palabra. Y tienes que someterlos a la voluntad de Dios, por amor a Dios. Estén firmes contra sus propios deseos pecaminosos. Mortifíquenlos, mátenlos de hambre. No cedan las tentaciones. Fortalezcanse en el Señor. Estén firmes en contra de un mundo que trata de destruir y desvirtuar lo que es un matrimonio. Nosotros somos ese batallón de Dios que nos levantamos y decimos: somos dos pecadores, hemos sido salvados por gracia y amo a mi esposa. Y quiero amarla, y quiero servirla, y quiero sacrificialmente vivir por ella. Y mi esposa, en consecuencia, yo estoy aquí para dar un testimonio vivo de la gracia de Dios y me someto voluntariamente y gustosamente a mi esposo, como lo hago para el Señor. Y estamos dando un reflejo al mundo entero de lo que es el matrimonio. Estemos alertas, ese es nuestro séptimo punto. Estemos alertas. Hermanos, ¿qué haremos con todo esto que hemos visto? ¿Qué harás con todo esto que hemos visto? Quizás digas: esto es muy difícil, Israel. Es que tú no conoces mi situación. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Me cuesta mucho trabajo mi carácter. Soy enojón, soy explosivo. Me cuesta mucho mi carácter, que me gusta siempre tener la razón en todas las cosas. Y la Biblia nos deja muy claro que sí, te va a costar todo, hermano, te va a costar todo. Fíjate en esto: somos dos pecadores en la misma casa, en un mundo caído. ¿A poco eso no es de aliento y de ánimo? Pero hermanos, tenemos un Salvador glorioso, y el trono de Dios está abierto para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Yo sé que tú quieres ser el mejor esposo. Yo lo sé, porque eres hijo de Dios. Yo sé que tú quieres ser la mejor esposa. Yo lo sé, porque tú eres hijo de Dios y te va a costar todo. Pero recuerda esto: tenemos el trono de Dios abierto para acudir constantemente a Él y decirle: Dios mío, ayúdame, ayúdame. Quiero hacerlo para ti, porque tú lo has hecho conmigo, y quiero amar a mi esposo así, a mi esposa así. Hermano, no estás solo en esta lucha. Dios está comprometido con su iglesia y lo va a hacer con nosotros. Lo va a hacer, hermanos. Así que demos gracias a Dios por esos momentos difíciles. ¿Has tenido momentos difíciles? De gracias por esos, porque esos momentos es una oportunidad de gracia para que tú corras al trono de Dios y dependas de Dios y acudas a Dios, y ahí humillado y con lágrimas en los ojos digas: Señor,
pero tú me amas así. Así que te levantas, te sacudes el polvo y dices, Señor, y voy a hacerlo nuevamente. Y caes, y puedes caer nuevamente, pero nuevamente vas al trono de la gracia y como dice la Biblia, sus misericordias son suficientes y nuevas para cada día de tu vida en tu matrimonio. Da gracias a Dios cuando se te confronta por tu pecado, esposo o esposa, porque es un momento de gracia de Dios para que tú te arrepientas y acudas a tu Salvador. En tu matrimonio, recordemos, tú no eres tu propio Salvador, sino es Cristo Jesús, es tu Señor, es el que te ha dado vida y Él ha prometido estar contigo every day, todos los días. Ven a Cristo Jesús, hermano, hermana, no olvides eso. Ven al Señor, fortalécete en el poder de su fuerza. Claro que vas a sentirte débil, claro que vas a sentirte cansado en algún momento, y el punto es, ven, fortalécete en el Señor. Mira lo que sí tienes. Mira a tu Salvador. Punto número 1, tenemos un llamado. Seamos santos y fieles. Somos santos y fieles. Tenemos una identidad. Recuerda tu identidad en el Señor. Punto número 3, tenemos vida. Él es nuestro proveedor. Él es el sustentador nuestro. De Él depende nuestra vida, emociones, pensamientos, sentimientos, actitudes. Todo depende de Él. Tenemos el mismo valor. Tenemos un propósito: conocer, saborear, atesorar, entender, comprender y manifestar el amor de Cristo Jesús. Andemos entonces en el Espíritu y estemos alerta siempre. Matrimonios, nuestra buena noticia es que nuestro buen Salvador estará siempre con nosotros. Y Él no pide que tú seas el hombre perfecto, la mujer perfecta, sino Él pide, depende de mí, acude a mí, mírame a mí, arrepiéntete, sigue confiando en mí. Conoce más de mi amor. Vamos a orar, hermanos. Oh buen Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios, y en este transitar, en este panorama que nos presenta tu evangelio, tu palabra en Efesios, Dios, sin duda, Dios, son muy buenas noticias para nosotros, porque antes no podíamos, ni siquiera deseábamos vivir para ti, Señor, pero ahora lo queremos hacer sinceramente, Dios. Perdónanos como esposos, Señor. Perdónanos como esposos a no amar correctamente como tú lo has hecho con nosotros, Dios. Porque tú me has amado, tú nos has amado de una forma tan profunda, tan real, tan sincera, tan especial, Dios, tan continua, pese a que yo soy un pecador, Dios. Pero tú has decidido estar conmigo para siempre, Dios, amándome, exhortándome, disciplinándome, Dios. Así que ayúdame, Dios, a amar a mi esposa, Dios, amarla sacrificialmente, así como tú me has amado a mí. Ayuda a mis hermanas que son esposas, Señor, a que ellas puedan atesorar y mirar el gran regalo que ellas tienen al ser esposas, que puedan someterse gustosamente, Señor, con los ojos puestos en ti, Salvador, y puedan tener razones suficientes para poder tener esperanzas en su vida y su caminar en su matrimonio, Señor. Gracias por toda tu palabra, Dios. Permite que sea guardada en nuestro corazón y que dé fruto, Señor, y que podamos ser matrimonios no perfectos, pero sí con un Dios perfecto que nos está perfeccionando cada día más hasta la eternidad contigo, Señor. En tus manos estamos, Dios, y te doy gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén.